Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Y en esta ocasión vamos a comentar con nuestras invitadas el amparo directo en revisión 2285 diagonal 2017. Esta es una sentencia muy relevante porque nos va a permitir analizar los alcances, las dimensiones que tiene el llamado derecho a la seguridad social, por cuanto al contenido mismo del derecho, pero también respecto a quienes son sujetos de los beneficios que este derecho genera. Y para entender el alcance de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Elizabeth Miranda Flores. Elizabeth, muy bienvenida a tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Y por supuesto, le doy también la muy cordial bienvenida a su programa, Alma Rubí Villarreal Reyes. Alma, qué gusto recibirte nuevamente aquí en el programa. Igualmente, el gusto es mío. Pues Gracias. vamos contigo, Alma, si te parece, porque tratándose como este tipo de casos de un amparo directo en revisión, siempre es importante entender el contexto fáctico en el que el caso surge. Te pido, Alma, que nos ayudes a entender este contexto fáctico, si fueras tan amable. Sí. Se trata de una trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social que se jubila por años de servicio y esta trabajadora fallece. Viene su esposo, el cónyuge, así lo acredita con un acta de matrimonio, a reclamar el pago de la pensión de viudez con base tanto en la ley del Seguro Social como en el reglamento, subrayo, reglamento de jubilaciones y pensiones que está inserto al contrato colectivo de trabajo. El Instituto Mexicano del Seguro Social, si bien acepta que había sido su trabajadora, esta persona que ya falleció, que estaba jubilada por años de servicio, que no opone ninguna objeción a la calidad de cónyuge desde el momento que no dice si hay algún divorcio o si no reunía algunos requisitos o cotizaciones la trabajadora o estaban separados, algo que se opusiera a esa calidad. Lo cierto es que destaca que no existe tal reglamento de jubilaciones y pensiones que esté inserto al contrato colectivo. Y que además el artículo con base en el cual hace el reclamo de la pensión de viudez establecida en la ley de seguro social, pues ese precepto se refiere a el pago de una pensión, pero cuando se trata de una jubilada o pensionada más bien por invalidez, no por jubilación por años de servicio, como era el caso de la trabajadora fallecida. Y bueno, ofrecen las pruebas y se dicta un primer laudo. En ese laudo, la Junta determina condenar al Instituto Mexicano del Seguro Social únicamente con base en la ley del Seguro Social. No dice nada respecto del pacto contractual. Inconforme con esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social promueve un amparo principal, donde alega que no se analizó su excepción de que el fundamento que se invoca para el pago de la pensión de viudez solamente se refiere a las personas pensionadas por, por invalidez y no por jubilación de años de servicio. El tribunal colegiado, por tanto, le concede el amparo para que la Junta dicte un nuevo laudo. En cumplimiento, la autoridad dicta un segundo laudo donde analiza la excepción opuesta por el instituto y la estima procedente. De ahí que lo absuelve y no hay condena al pago de la pensión de viudez. Se inconforma ahora el viudo y señala que, para empezar, bueno, pues esos preceptos han sido de la ley del Seguro Social, han sido declarados inconstitucionales en tanto que exigen una dependencia económica y la Suprema Corte de Justicia ya lo había dicho. Pero además, pues dice, es evidente que si bien me referí a reglamento, se trata del régimen de jubilaciones y pensiones del Seguro Social, que forma parte del contrato colectivo.
Y el tribunal colegiado establece que tiene razón el cónyuge, el viudo, de que la litis en realidad se concretaba a determinar si tenía derecho con base en el régimen de jubilaciones y pensiones, que era evidente que se trataba pues de un error, ¿verdad? En lugar de llamarle régimen, pues dijo reglamento. Sin embargo, el tribunal colegiado también estableció que al tratarse de una prestación extralegal, tenía la carga de la prueba la parte accionante y al no haberlo exhibido, pues le niega el amparo. Inconforme con esta determinación, el viudo llega hasta la Suprema Corte de Justicia en un amparo directo en revisión y alega, bueno, la seguridad social es un derecho humano y en esta ejecutoria la Suprema Corte efectivamente analiza el derecho a la seguridad social como un derecho humano a la luz del convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, a la luz de lo establecido en el artículo 123 constitucional, lo que establece la ley del seguro social, donde se establece también que tiene la carga de la prueba tratándose de pensiones a partir de la reforma del 2012 y que los contratos colectivos de trabajo son públicos y le concede el amparo. A grosso modo, esos son los antecedentes del caso que nos ocupa. Muchísimas gracias, Alma, por esta síntesis que nos abre un conjunto de perspectivas. Ciertamente la sentencia es enormemente enriquecedora para entender, en primer lugar, esta dimensión del derecho a la seguridad como derecho humano. Te pregunto, Elizabeth, y te lo digo porque además, obviamente, en la sentencia hay un análisis muy puntual, diría yo, muy cuidadoso para justificar la procedencia del recurso de revisión. Acordémonos que ya, como muy bien lo acaba de señalar Alma, pues ya había pues todo un tránsito procesal, ya habían habido pronunciamientos de tribunales colegiados de circuito, etcétera. Entonces, la justificación de la procedencia del recurso tiene que ser muy precisa, muy exacta. Y ahí hay una dimensión constitucional que te pido que nos ayudes a entender, Elizabeth. El derecho a la seguridad social como derecho humano de base constitucional y convencional. ¿Qué nos puedes decir al respecto, por favor? Así es, Miguel. La sentencia hace un estudio muy profundo del derecho a la seguridad social como un derecho humano, fundamentalmente, y se parte de la base constitucional de que está previsto en el artículo 123, apartado A, fracción 29, que específicamente la ley del seguro social se considera de utilidad pública y además se contemplan las bases mínimas que son los seguros, entre otros el de sobrevivencia, el seguro de vida, un seguro de vida más bien, es un seguro de vida para los trabajadores y también se contempla la protección para los familiares de los trabajadores y de todas las personas a las que está dirigida la seguridad social en la norma constitucional. Entonces, desde ahí, la seguridad social es concebida como un derecho humano que además se complementa con la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que está previsto ahí en la Declaración Universal de Derechos Humanos se contempla la seguridad social como un derecho humano y además un seguro de viudez. Ahí se contempla la pensión de viudez, ¿no? Para el viudo. Y bueno, tenemos también el convenio 102, que es la norma mínima internacional en materia de seguridad social, en el que se establece un derecho para los sobrevivientes. La parte de la procedencia de la sentencia es muy importante porque se justifica en el sentido de que, bueno, si hay se reclama como una prestación contractual que deriva de una norma, de un contrato colectivo de trabajo, pero su origen es constitucional y es convencional, tiene un fundamento convencional y constitucional, y en esa medida hay un mínimo vital que el Estado está obligado a proteger y a tutelar. De ahí la procedencia del amparo en revisión. Muy bien, muchísimas gracias, Elizabeth, por este punto. Fíjate, y qué bueno que mencionas el derecho al mínimo vital, porque lo vamos a comentar. Me parece que también
le da un soporte y le da un fundamento muy interesante a la sentencia. Ahora, regreso contigo, Alma, para lo siguiente. Fíjate, Elizabeth acaba de mencionar algo que por supuesto está en la sentencia y que quizá nos ayuda a entender mejor este derecho humano, como ya también Elizabeth nos ayuda a caracterizarlo, el derecho humano a la seguridad social, que es el principio de utilidad pública. Yo creo que este principio es algo que quienes están viendo el programa deben de conocer y deben de saber porque me parece, te pido aquí un comentario sobre esto, Alma, pero a mí me parece que el principio de utilidad pública de la seguridad social es como una llave que nos permite comprender el alcance de este derecho humano, nos permite saber cuál es la razón de ser, para qué existe un régimen de seguridad social. Ayúdanos a entender este principio de utilidad pública, por favor. Sí, efectivamente, la pensión de viudez, como otros seguros que ya lo destacaba Elizabeth, eh, están considerados como un derecho humano desde el momento que es para proteger todo lo que atañe a la seguridad, no solo de las personas trabajadoras, sino también de sus beneficiarios, de sus familias. Por lo tanto, este principio no se puede para negar el acceso a cualquiera de estos seguros, en el caso concreto, la pensión de viudez, refugiarse en un argumento de si no dijiste la palabra exacta, de si hay, que estos derechos no se conviertan como en un torneo de palabras, de tecnicismos, de a ver quién miente mejor o quién se defiende mejor, sino que es sagrado, es una protección básica, universal, mínima, que es la manera donde la doctrina y por supuesto la Suprema Corte de Justicia ha avalado de darle dignidad a la persona trabajadora y también a las personas beneficiarias. ¿Verdad? Está intrínsecamente vinculado para mantener este mínimo básico y que atañe con el trabajo digno. Oye, este recordatorio que haces, Alma, y que la sentencia expresa de manera muy clara, quizás sería bueno, obviamente ya lo saben porque fueron parte en el juicio, pero aprovechando el programa, hacer un llamado a las autoridades del Seguro Social y a veces también del ISSSTE, porque parece que no les queda claro, y lo digo a título personal, obviamente, aunque la sentencia también así lo señala, pero me parece que lo que estás diciendo tiene enorme relevancia para decirles, oigan, hay que partir de un principio de buena fe, hay que partir de un principio de utilidad general. La sentencia lo menciona de manera expresa, de manera muy puntual, y tú ahorita, Alma, nos la acabas de recordar. A mí sí me gustaría hacer un llamado al IMSS y al ISSSTE para que en estas artes del litigio, pues que se vale, y nosotros como abogados sabemos que pues eso es frecuente y es común, pero que dejen a un lado esta obstinación, ¿cómo llamarle? Esta falta de empatía muchas veces de personas que están sufriendo, personas que están en una situación, pues a veces de afectación a su salud o de una mengua en sus ingresos, y que los órganos del Estado a veces no tienen claro este principio de utilidad pública y eso es lo que hace que a la postre pues tenga que llegar hasta la Suprema Corte un caso que seguramente en una visión de buena fe se podría haber quedado tal vez en una primera instancia ante una junta de conciliación, arbitraje, en fin. Me parece enormemente importante lo que comentas y que la sentencia también señala. Ahora, Sí. pasemos, perdón, adelante, Alma. Ah, no, sí, sin desconocer las cargas de trabajo excesivas que tienen tanto el jurídico en la defensa de estos asuntos. Se habla que alrededor del 60 o 70% de los asuntos que llegan a las juntas son del Seguro Social. Realmente las cargas de trabajo son pues bastantes, ¿verdad? Excesiva, como decíamos. Pero, pero bueno, esto no hay que perder de vista, como tú bien lo señalas, que se trata de un derecho humano y que no podemos atender a ese excesivo formalismo, porque aquí era evidente, por ejemplo, que tenía derecho por lo menos al seguro social. No se puede quedar sin derecho a la seguridad social. Si hubiera señalado o desconocido la calidad de cónyuge del accionante, bueno, pues uno lo podría entender, pero si sabía además que en su doble papel el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí era órgano asegurador, pero también era la parte empleadora, pues
demostrado el vínculo con ella y que no había más, en este caso en concreto, una objeción a esa calidad de cónyuge, había que darlo de inmediato, ¿verdad? Y bueno, no No, fue a así. ver, lo de las cargas de trabajo sin duda que existe y de hecho los órganos jurisdiccionales en materia laboral normalmente traen cargas de trabajo altas, Sí. pero estas cargas a su vez se multiplican si le estamos dando tantas vueltas a los asuntos. Es decir, fíjate cómo el jurídico pues tuvo que ir 2 veces a procesos de amparo o rendir los informes correspondientes o en fin, hacer los alegatos, etcétera. Y ahí es donde eh, a mí me parece que si recuperáramos la muy afortunada expresión que está en la sentencia y que ahorita estamos comentando del principio de utilidad pública, podríamos disminuir también esta carga. En beneficio, obviamente, que yo creo que es lo principal, de la gente, en beneficio de la gente, en beneficio de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del enorme impacto que esta institución tiene en millones de mexicanos. Y es una reflexión que desde la ética jurídica y desde la deontología de las abogadas y los abogados debemos hacer. Creo que es algo importante lo que señalas. A ver, déjame regresar contigo, Elizabeth Miranda, para esto. Ahora, en la base constitucional que tú señalabas, y luego, obviamente, en esta extensión en documentos internacionales como la Declaración Universal o el Convenio 102 de OIT, hay una diferenciación por tipos de seguros. Esta diferenciación del seguro de vida o que lo señala la sentencia o el seguro de viudez o para los sobrevivientes. ¿Por qué es relevante esta diferencia? ¿Por qué es relevante esta distinción que la sentencia menciona? Elizabeth, por favor. Esta distinción es sumamente relevante porque se hace énfasis en que si por un lado la Constitución protege a las personas a las que está dirigida la seguridad social, a los trabajadores en este caso, ¿no? Porque hay otros beneficiarios de la seguridad social. Eh, entonces, en el caso de los trabajadores se contempla en la Constitución un seguro de vida que está dirigido a proteger al trabajador para el caso de alguna contingencia, para el caso de que él llegara a faltar, y es una protección que le da tranquilidad al trabajador de saber que ante su ausencia sus familiares no se van a quedar en la indefensión total y absoluta, ¿no? Que va a haber algo que les va a seguir protegiendo en el mínimo vital, como el derecho a la salud, porque van a tener derecho de acceso a las diversas prestaciones que nos ofrece la seguridad social, les ofrece la seguridad social, y a algún ingreso mínimo que les permita afrontar la contingencia de la pérdida del ingreso que le generaba al trabajador el trabajo remunerado en el que él se encontraba. Eso es por un lado. Y las normas internacionales se enfocan en la protección, pero a los beneficiarios, a los familiares. Entonces, es una doble, tenemos que tener en cuenta que esta protección no nada más es para los trabajadores, sino para sus familiares. Digo, la Constitución también hace énfasis en que los familiares están protegidos por estos seguros, pero las normas internacionales hacen énfasis en el seguro de sobrevivientes o el seguro o la protección para los viudos. Y eso, digamos que eso refleja que es un derecho que no es nada más para una parte, sino también para los beneficiarios y se complementan. Es un derecho, no sé cómo explicártelo, pero es complementario el del trabajador con el de los familiares. Ahora, en esta interpretación amplia del marco jurídico constitucional mexicano y del marco jurídico convencional de normas que el Estado mexicano ha firmado y ratificado, pues lo que tenemos a la postre es una protección bastante amplia. ¿Te parece así, Elizabeth? Puede calificar, porque abarca ambos seguros y además de otros, pero en el caso concreto, ciertamente tenemos fundamento jurídico. ¿Es esto correcto? Así es una protección bastante amplia porque no solamente se dirige a los trabajadores, a ellos les da la seguridad de que ante la contingencia de la muerte que todos tenemos, sabemos que todos nos vamos a ir algún día, su familia, sus seres más cercanos, no se van a quedar en la indefensión ni en la miseria,
por lo menos, ¿no? Por eso hablábamos hace rato del derecho a un mínimo vital. Y es una protección también que le da seguridad en este caso es al viudo, pero bueno, sabemos que los trabajadores tienen otro tipo de beneficiarios, como los hijos, por ejemplo. Tampoco ellos también tienen la certeza de que ante la contingencia del fallecimiento del trabajador, de quien dependen ellos o podrían no depender, no se van a quedar igual en la indefensión o en la miseria. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Vamos a regresar enseguida para seguir comentando este amparo directo en revisión, el 2285 diagonal 2017, un importante pronunciamiento de la Suprema Corte en materia de seguridad social. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir comentando con nuestras invitadas esta importante sentencia del amparo directo en revisión 2285 diagonal 2017 de la Suprema Corte y los alcances, las connotaciones, los contenidos incluso del derecho a la seguridad social. Y quiero ahora regresar contigo, Alma Rubí Villarreal, para plantearte una cosa que en la lectura de la sentencia llama mucho la atención y que como tú, como experta que eres en derecho laboral y en derecho a la seguridad social, seguramente puedas explicar, incluso tal vez si fuera necesario con una óptica histórica, porque hay un conjunto de normas que están, por ejemplo, en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tienen una llamativa redacción en términos de género. Por ejemplo, se habla de viudas, se da un enfoque como que el trabajador es el hombre y el beneficiario es la mujer o que la mujer va a quedar viuda, en fin. Y bueno, en este caso, evidentemente, se da una circunstancia distinta que nos obliga a repensar el fraseo de este tipo de normas, la comprensión de una perspectiva de género pues que va en beneficio de ambos géneros, tanto de mujeres como de hombres. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo entender esta óptica de los años, en fin, de hace décadas, ¿no? Pero que ahorita ya no debe de subsistir. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, por favor? Sí, que sin duda las instituciones tienen que verse en su contexto histórico, ¿verdad? Y originalmente en 1942, que se aprueba todo este proyecto de seguridad social tan importante, la ley del Seguro Social, pues principalmente en esa época los que elaboraban eran las personas hombres, ¿verdad? Los trabajadores eran hombres. Y por tanto, la ley de seguridad social está construido bajo esa lógica. Los beneficiarios eran las esposas, las cónyuges, ¿verdad? Y sin embargo, eso ha ido evolucionando, afortunadamente. El nivel de inserción en el mercado laboral de las mujeres, pues es alrededor del 40% en México. Y sabemos, además, incluso hay una serie de hogares dirigidos por mujeres cada vez más creciente. Y eso, pues también a la par tiene que ir evolucionando el derecho, la interpretación que se ha hecho de eso, y vemos incluso en la reforma ahora del 2019, las últimas que se hicieron en teletrabajo o en trabajadoras del hogar, pues ya no se habla sobre los trabajadores como sinónimo, lo que la doctrina o las corrientes feministas han llamado con este papel androcéntrico, que todo está construido alrededor del hombre, que es el que tiene, que es el que trabaja, que es el que tiene a cargo su familia, que tiene la responsabilidad, que no se enferma, que tiene una esposa en la casa, que cuida a los hijos. Este paradigma, este referente, pues se ha visto bastante modificado en las últimas décadas y ahora vemos que el 40%, repito, de las mujeres trabajan. Y por tanto, la Suprema Corte de Justicia, acorde a esta evolución que se da en el mercado de trabajo, pues declara inconstitucional el artículo 130, donde estaba solamente esa pensión de la viudez en función del hombre trabajador, ¿verdad? Y se ha declarado porque dice justamente es discriminatorio. También las mujeres trabajan y también tienen viudos y también tienen necesidades y por lo tanto también hay que protegérseles. Aquí habría una lectura de la igualdad de género, pero en el caso concreto en favor de varones, porque efectivamente la ley del Seguro Social incluso añadía un requisito de que el varón fuera dependiente económico, con una visión un poco
en fin, ahí está la historia, ¿verdad? ¿Qué nos comentas al respecto, Elizabeth? ¿Tú cómo lo percibes, esta lectura contemporánea a la que se refiere Alma? Efectivamente, esta lectura contemporánea va alrededor de un cambio, incluso en el concepto que tenemos como familia, por ejemplo, ¿no? Y alrededor de los estereotipos, de la igualdad de género y todo esto. Entonces, este reglamento, el que se estudia en la sentencia, la ley del Seguro Social propiamente incluso, estaban construidos a partir de la idea de que el hombre era el proveedor de la familia y la mujer se quedaba en casa, efectivamente. Y eso era lo que motivaba que en el caso de que el hombre fuera el viudo y no la mujer, se le exigiera cumplir y acreditar un requisito de dependencia económica. Por eso hace rato medio te quise corregir un poco eso. La dependencia económica en el caso del cónyuge o del concubino o la concubinaria ya no son necesarios porque se entiende que el núcleo familiar es la persona con la que ellos convivieron en algún momento. Incluso antes no podías, en parejas del mismo sexo, tener como beneficiario a tu pareja, ¿no? Entonces ahora eso es independiente. Ahora el núcleo familiar va alrededor de otro concepto y eso también implica que es innecesario también acreditar este requisito de la dependencia económica, porque además muchos hogares, no solo en México, en todo el mundo, ya no solamente dependen de un solo proveedor económico, las dos partes proveen al hogar los mínimos que se necesitan para vivir y para sobrevivir también, ¿no? Aquí hay un cambio social bien interesante que se proyecta a la doctrina jurídica de la Suprema Corte a través de principio de igualdad, de no discriminación. Por eso la relevancia de entender el derecho a la seguridad social, yo creo que antes que nada como derecho humano, porque a partir de esa lectura, pues ya puedes entender por ejemplo, ahorita acabas de mencionar algo muy relevante que aquí mismo en el programa lo hemos analizado, el derecho de acceso a la seguridad social entre parejas del mismo sexo. Ha habido pronunciamientos de la Corte y ha habido, creo, un paradigma muy apegado a la lógica de los derechos humanos, de la igualdad, de la no discriminación por preferencia sexual, que ha quedado claro en diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional de México. Y justamente en esta lógica, Alma, quiero regresar ahora contigo para proponerte un comentario sobre el tema que Elizabeth desde la primera intervención mencionó y que me parece extraordinariamente importante en el marco de la sentencia, el derecho al mínimo vital. Ahí hay una tesis que originalmente, si mal no recuerdo, surge en una discusión propia del derecho fiscal, del derecho tributario, pero que luego se proyecta a diversas cuestiones, entre ellas la que estamos analizando el día de hoy. Te pido un comentario respecto de este derecho humano que pudiera alguien pensar, alguien que esté viendo el programa a lo mejor dice, oye, pero ese derecho humano al mínimo vital, a ver, ¿de dónde surge o en qué artículo está o cómo se entiende? Ayúdanos a esta parte, Alma, por favor. Sí, si bien es cierto, este criterio jurídico de la Suprema Corte de Justicia se basa en un tema fiscal, lo cierto es que abarca todas las materias, entre otras cita el artículo 123 constitucional, que es, como todos sabemos, pues el derecho al trabajo, incluida la seguridad social. Y este criterio tan importante de la Suprema Corte de Justicia ha dado incluso para otros aspectos, como el tema colectivo del voto secreto, de decir, si tú no le garantizas a la persona en general, y en este caso a la persona trabajadora, condiciones mínimas que le garanticen una subsistencia donde no tenga que mendigar o por el problema esta desigualdad social tan fuerte en el mundo y que México no escapa a esta situación, pues tienes que establecer esos mínimos, esas condiciones básicas, fundamentales para una existencia con una cierta propiedad, dignidad o que en la Organización Internacional del Trabajo le ha llamado el trabajo decente. Y que en concreto en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo hace
un condensado de qué debe entenderse por trabajo digno. Y trabajo digno estamos hablando de que incluye no solo a un salario remunerador, sino también a capacitación, el derecho a la seguridad social, la igualdad sustantiva, el derecho a la sindicación, a la contratación colectiva, a la huelga. Todo esto comprende en el tema laboral, en el terreno laboral, el trabajo digno. Por lo tanto, la seguridad social no escapa a esta condición, como decíamos, mínima para que esta persona, la persona trabajadora en concreto y su familia, como lo dice expresamente el artículo 123 constitucional, sus beneficiarios, pueda garantizar esta subsistencia en caso de pérdida, como es ante el fallecimiento de la persona trabajadora. Y recordaba ahora escuchándote que también, por ejemplo, si bien es cierto el origen está en materia fiscal y luego se proyecta, como en esta sentencia que el día de hoy estamos analizando, a cuestiones laborales, el mínimo vital lo he visto citado también en sentencias de tema familiar, por ejemplo, para fijar pensiones de alimentos, incluso pensiones compensatorias, etcétera. Es un derecho muy interesante. Me gustó mucho que la sentencia lo trae a cuenta, lo trae a colación e incluso podría ser utilizado, no sé, Elizabeth, cómo lo veas, podría ser utilizado este derecho al mínimo vital para generar contextos interpretativos novedosos. Y esta sentencia es un magnífico ejemplo, pero me refiero a entender el derecho al mínimo vital también como una especie de proyección del principio pro persona o de la interpretación más favorable, etcétera, porque tú hiciste un comentario hace rato muy pertinente, es decir, aquí de lo que se trata es de no dejar descubiertos a los trabajadores o a sus beneficiarios también, en caso de una situación que nadie desea, pero de la que nadie va a escapar, como puede ser el fallecimiento de una persona. Entonces, el mínimo vital como palanca interpretativa también, además de que es un derecho sustantivo, pero puede ser una herramienta de interpretación jurídica interesante. ¿Qué te parece, Elizabeth? Así es, a mí me parece que el mínimo vital es un derecho que efectivamente catapulta el principio pro persona, y esto se ve muy claramente, por ejemplo, en la sentencia cuando se define cuál es el objeto de la pensión de viudez. Está sumamente interesante esta parte de la sentencia, porque se habla de que el objeto de la pensión eh, constituyen las acciones positivas o negativas, pero inherentes para que el valor intrínseco de la persona no se vea demeritado por las condiciones materiales o por cualquier otra circunstancia externa, ¿no? Entonces, en ese sentido, te das cuenta que ese mínimo vital está sumamente correlacionado con el principio pro persona porque implica el bienestar de ella, ¿no? Las condiciones vitales necesarias para mantener una salud física, incluso mental, porque, bueno, ha de ser horrible estar en condiciones de miseria y eso no solamente afecta tu salud, sino también tu estabilidad emocional, la de tu familia, la de tus seres queridos. Entonces, da para desarrollar y para explorar y proteger ampliamente a la persona en todos los ámbitos de su vida. Y ahí está, en esto que mencionas, está la lógica, de nuevo lo cito porque me parece, insisto, la llave para entrar a comprender los alcances de esta sentencia, la lógica del derecho a la seguridad social como derecho humano y el vínculo con mínimo vital, con dignidad de la persona, con pro persona, en fin, un conjunto de temas de enorme relevancia que aquí mismo en el programa hemos analizado. Alma, hay otro aspecto, vamos a seguir avanzando en el análisis de la sentencia. Ya tú lo mencionabas, pero quizá valga la pena profundizar. La sentencia es muy puntual en el tema, en el abordaje, porque le dedica incluso varios párrafos, de la carga de la prueba. Mm. Por qué el tema de carga probatoria es importante en el contexto de la sentencia? Y específicamente, ¿qué es lo que resuelve en este punto la Suprema Corte, por favor? Sí. Eh, bueno, también como el tema de género ha ido
o de hombre trabajador ha ido evolucionando, la carga de la prueba también ha ido evolucionando. Ahora habría que hacer un pequeño recuento de cómo ha evolucionado la carga de la prueba, tratándose de prestaciones extralegales, porque aquí justamente el quiebre de este caso fue que se trataba de un reclamo con base en el régimen de jubilaciones y pensiones, que es parte del contrato colectivo de trabajo que existe entre el Seguro Social y las personas trabajadoras. Originalmente la Suprema Corte de Justicia había dicho, bueno, si son prestaciones extralegales y el contrato colectivo es atendiendo a la voluntad de las partes, pues la carga de la prueba, la parte trabajadora será siempre para ella, ¿no? ¿Por qué? Porque no existía esta comunicación, si bien es cierto que los contratos colectivos estaban depositados, no había manera de enterarte en toda la República, estaban en algunas juntas, si era federal, en la Secretaría del Trabajo, pero no había esta comunicación. Hay que ver también el contexto cuando se da el depósito de estos contratos colectivos. Pero esto ha ido cambiando y con la ley de la transparencia se vio muy claro. En el 2002, luego se crea la ley federal solamente para los órganos federales de acceso a la información, ¿verdad? Y protección de datos personales. Pero en el 2015 ya habían cambiado las condiciones, ya tenemos las plataformas, todo el mundo ya tenemos, o bueno, internet, las autoridades, hay los correos electrónicos. Y entonces en el 2012 se viene un cambio muy significativo donde dice los contratos colectivos de trabajo son públicos. La autoridad que está a su cargo los tiene que publicar. Si cualquier persona les pide una copia, lo tiene que hacer. Habrá una versión pública, o si esto es protegiendo algunos datos que se estimen, pero tiene que estar publicado, ¿verdad? E incluso hay que destacar que la reforma del 2012 se establece, además de la publicidad de los contratos colectivos de trabajo, se establece como obligación para la parte empleadora, para los patrones y las patronas, la obligación de fijar, de visibilizar el contrato colectivo. En el artículo 132, fracción 18, se agrega y se hace ese cambio muy importante, que nadie atiende, pero que ahora incluso en la reforma del 2019 no solo se apuntala esta obligación que tiene la parte empleadora y dice, fíjate que además vas a tenerle que entregar una copia a cada una de las personas trabajadoras. Y tienes 15 días a partir de que tú depositas en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tienes que demostrar con la firma de la persona trabajadora que le entregaste un ejemplar. Y no solamente si hay un contrato inicial, sino también cuando hay revisión. Entonces, esto es muy importante porque continúa con este empuje de decir, si tienes derecho, se le da. No es volvemos al torneo de mentiras o refugiarse en tecnicismos jurídicos o formales, ¿verdad? Y entonces, siguiendo esta evolución de que la Corte había dicho, bueno, pues es lógico que tienen la carga de la prueba, porque las juntas no van a tener acceso a ese contrato. Después, la Corte dice, bueno, serán de interpretación estricta aquellas prestaciones que tienen un monto mayor. Y en el 2009 emite una jurisprudencia también donde hay toda una discusión con el tema del aguinaldo, que si el aguinaldo era extralegal o demás, porque hubo una confusión, pensaba que todo lo que estaba en el contrato colectivo, todo era extralegal. Y la Suprema Corte de Justicia dice, no, si el aguinaldo tiene un origen legal, por lo tanto, este monto diferente será de interpretación estricta, pero el aguinaldo sigue siendo una prestación que está en la Ley Federal de Trabajo, es legal y por lo tanto la carga de la prueba sigue siendo a cargo de la parte empleadora. Siguiendo este tránsito y luego había una jurisprudencia muy cuestionada por parte de la sociedad, sobre todo por las partes del litigio que se declara laboral, donde se estableció incluso que la ilegalidad o inconvencionalidad de alguna cláusula de un contrato colectivo se podía reclamar en amparo indirecto, pero estaba condicionado a que se hubiera reclamado, se hubiera demandado la nulidad desde la demanda, desde el juicio laboral. Si no lo habías planteado ahí, tú ya no lo podías invocar acá en el amparo. Sin embargo, en el 2019, la Suprema Corte de Justicia, en una solicitud de modificación de jurisprudencia, dice, no, una nueva reflexión, que es una expresión muy utilizada acá en el medio, se dice, no,
la puede, por supuesto, que analizarse en el amparo directo si tú adviertes la parte juzgadora, dependiendo si es, no es lo mismo que venga la parte empleadora, a lo mejor a que venga la parte trabajadora, acá hay suplencia de la queja absoluta aún ante la ausencia de conceptos de violación. En amparo se puede analizar. Y como ya sabemos, ¿verdad? Todo esto del control difuso, ahora la autoridad la puede analizar, está obligada, si la advierte desde el principio de oficio, aunque las partes no lo invoquen, puede analizar si hay una violación a un derecho, si es inconvencional o inconstitucional. Por tanto, todo este marco jurídico nos lleva a concluir que la parte trabajadora no tiene la carga de la prueba. El contrato colectivo es público. Además, en concreto, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene publicado su contrato colectivo. Por tanto, no podría refugiarse en el argumento de que era reglamento o régimen. Eso era un tecnicismo, como en su momento el Tribunal Colegiado lo advirtió, pero que entonces la autoridad estaba obligada a analizar cuál era ese contrato. Muy bien, pues ahí está el punto. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar con el análisis de esta sentencia del amparo directo en revisión 2285, diagonal 2017, y la comprensión que nos están ayudando a hacer nuestras invitadas del derecho humano a la seguridad social. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir comentando el amparo directo en revisión 2285, diagonal 2017. Y quiero regresar de manera muy puntual contigo, Alma, porque nos hacías un comentario antes del corte que me pareció de la mayor trascendencia sobre una nueva reflexión que la Suprema Corte tiene en este asunto del control de convencionalidad de cláusulas de contratos colectivos. Indícanos ahí, para quienes quieran profundizar en esto, para quienes quieran saber más, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, en el 2009, la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia, en concreto la 95 diagonal 2009, donde se decía que la ilegalidad o inconstitucionalidad de una cláusula sí podía ser analizado en el amparo directo a condición de que hubiera sido demandado la nulidad de esa cláusula desde el juicio laboral, o sea, desde el juicio originario. Sin embargo, ahora, en el 2020, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia sustituye ante una solicitud de sustitución de jurisprudencia y hace una nueva reflexión y dice, no, sí se puede hacer puede ser en el juicio originario, o puede ser en el amparo directo. No es obligación, si la autoridad laboral lo advierte bajo el principio de control difuso, pues claro que lo puede hacer en el juicio. Y si no lo advierte la autoridad en el juicio laboral, se puede analizar en el juicio de amparo directo. Y esto, bueno, ese es un giro muy importante porque a la luz del principio pro persona, de todos estos, de los derechos humanos y de decir, bueno, se trata y de la primacía de la realidad, que también, ¿verdad? La idea es responder a lo que están reclamando las partes, ¿verdad? Y si se advierte, y si no se advierte en el juicio laboral la autoridad o no lo hacen valer las partes, en el juicio de amparo directo se puede abordar esta ilegal o inconstitucionalidad. Oye, Alma, la tesis anterior era la 95 diagonal 2009. ¿Y tienes por Así ahí es. el dato de la nueva? Por si Sí, quienes están viendo el programa claro, seguramente querrán ir a la fuente, cosa que siempre recomendamos. claro. La jurisprudencia es la 2 del 2020 con registro digital 2021-563. Ahí está, registro digital 2021-563. Muchas gracias, Alma, por esta precisión. Elizabeth, a ver, Alma estaba comentando antes de la pausa que acabamos de hacer el tema de que por mandato de la ley los contratos colectivos son públicos. Aquí la sentencia evidentemente recupera ese concepto e incluso cita, recuerdo, por ahí está en alguna página de la sentencia, una tesis que ha venido sosteniendo la interpretación del Poder Judicial Federal
sobre hechos notorios, porque incluso se pueden consultar en páginas web, ¿no? Te puedes meter una página web, esto tiene que estar disponible para cualquier persona, no nada más para quienes forman la relación jurídico-contractual en el contrato colectivo de trabajo. Entonces, te quiero preguntar sobre este aspecto y sobre la importancia que tiene el hecho de que estos documentos estén disponibles ahí para cualquier persona. Elizabeth, por favor. La sentencia no solamente destaca el hecho de que estos documentos están a la mano con base en la obligación que está en la ley, sino además hay un fundamento constitucional que es el derecho de acceso a la información pública y con base también en la Ley General de Transparencia. Entonces, como bien dices tú, incluso en la propia sentencia se establece la liga digital para poder consultar, en este caso, el contrato colectivo de trabajo, el régimen de jubilaciones y pensiones que se apoyó la acción, aun cuando hubo un pequeño error técnico en cuanto a la palabra. Y en ese sentido se destaca que es un hecho notorio porque está, por un lado, el IMSS es el ente asegurador, es la parte empleadora, cuenta con el documento. La Junta, la autoridad laboral, también tiene a la mano, porque además, retomando un poco los antecedentes, el tribunal negó el amparo porque no se aportó este documento al juicio como prueba, y en eso se apoyó la determinación de la Junta, ¿no? En que la opción es improcedente porque no aportaste la prueba, y en cambio eso no puede ser un pretexto. Uno, porque se trata de un derecho mínimo que está tutelado en la Constitución. Dos, porque además se trata de una fuente que está al alcance de cualquiera, incluso la propia Junta tiene ahí en sus registros la liga digital para consultarlo. Entonces, en ese sentido se convierte en un hecho notorio porque lo tienen a la mano, es algo abierto al público, ¿no? Incluso hace rato Alma lo decía, el IMSS lo tiene publicado en su página de internet. Entonces, bueno, tratándose de hechos notorios, ni siquiera es necesario llegar a estos formalismos de las cargas probatorias, ¿no? Y más tratándose de un derecho mínimo que está tutelado en la Constitución. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque sí, caramba, aquí lo hemos repetido varias veces en este programa, lo importante que es que a veces desde el derecho, sin dejar de observar los requisitos procesales y obviamente atendiendo de manera muy puntual a los requisitos de ley, pero esta visión formalista que tanto daño le ha hecho a la justicia en México. Creo que esto que acabas de mencionar, caramba, merece de verdad ser repetido muchas veces. Necesitamos una visión del derecho más sustantiva, más de fondo, que no se detenga en esto. Efectivamente, el trabajador invocó un reglamento y dijo, el reglamento que forma parte del contrato colectivo de trabajo. Bueno, pues no hay ese reglamento, pero en realidad se refería al régimen, a la disposición sustantiva dentro del contrato colectivo que, como muy bien señalas, Elizabeth, pues ese estaba al alcance de quien quisiera verlo. O sea, tampoco se tenía que tener un doctorado, ¿verdad? O formar parte de la NASA para advertir esta cuestión que tú señalas. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero no quiero terminar el programa, Alma, sin preguntarte esto. Fíjate, Elizabeth ahorita nos acaba de dar una clave bien interesante de comprensión por cuanto que dice, hay actos en la relación entre sindicatos y empleadores que están sujetos al régimen de la transparencia de actos gubernamentales. Si bien es cierto que los sindicatos no son propiamente entes del Estado, pero son como entidades de interés público. ¿O cómo se justifica esta lógica de que de pronto un contrato colectivo, en el caso del IMSS es fácil de entender porque bajo la lógica del principio de utilidad necesitamos saber qué está haciendo el IMSS, necesitamos saber cómo acuerda sus prestaciones con los trabajadores, etcétera. Pero más allá del caso del IMSS, ¿cómo entender que los contratos colectivos tengan que estar en Internet y que haya esta difusión? Y yo creo que de ahí se obtienen grandes beneficios, pero me gustaría conocer tu punto de vista, Alma, por favor. Sí, desde el momento que
el contrato colectivo de trabajo se queda con una copia cada una de las partes. Una vez que llega a un acuerdo, se firma, se registra y se deposita ante la Junta a partir de noviembre del 2018, que entran estos nuevos tribunales laborales en 8 estados, pues se tiene que depositar ante el centro, y también el centro el depósito es ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal, el registro laboral, perdón. Y por tanto, todo va a estar en la plataforma electrónica, va a ser público todos estos contratos colectivos, porque antes se pensaba, bueno, si es voluntad de las partes, solamente compete a las partes, pero había la duda con esto, si no tenía el carácter de general ese contrato, pues no tenían una obligación de por qué la autoridad considerarlo, sino se exhibía. Sin embargo, ahora con esta evolución de las plataformas electrónicas y demás, que ya hay toda esta facilidad, pues entonces el legislador desde el 2012 la obligación de hacerlos públicos. Y hay que tener presente que el contrato colectivo en cada centro de trabajo es su ley. Si bien es cierto que la ley fue de trabajo es obligatoria para todo el mundo, pero ese es el piso mínimo, ¿verdad? El piso mínimo es la Constitución, luego sigue la Ley Federal de Trabajo y en la cúspide están los contratos colectivos, porque justamente es para mejorar las condiciones de trabajo. De tal forma que ahora ya están publicados y si no lo ideal es que se exhiba la cláusula, que se cite, que se diga. Sin embargo, si no se hace, la autoridad está obligada a acudir a estas leyes particulares privadas en el centro de trabajo, que se advierte que son inconvencionales. Siguiendo un poco lo del ejemplo de género, se dice, yo le voy a dar, en lugar de 15 días de aguinaldo, voy a dar 20 días de aguinaldo, pero solo a las mujeres trabajadoras, pues de entrada, sin dar ninguna justificación, pues de entrada es discriminatorio. Y si la autoridad lo advierte, y viene alguien, aunque no lo demande, lo puede la autoridad advertir y decir, esto es discriminatorio. Y aunque si viene una persona, un hombre, y va a decir, es inconvencional y por lo tanto, porque la voluntad de las partes también tiene límites. Hay una jurisprudencia expresa de la Suprema Corte de Justicia que dice que las condiciones generales de trabajo que se establezcan, siempre y cuando no sean menores o sean contrarias al derecho convencional, constitucional o legal. Entonces, tiene esos mínimos que tienen que respetar la voluntad particular que se manifiesta en los contratos colectivos de trabajo. Me gustaría nada más agregar que este mismo criterio que se estableció en este amparo directo en revisión, hay una jurisprudencia que llegó por contradicción de tesis a la Suprema Corte de Justicia, pero en el apartado B, o sea, en condiciones generales de trabajo, donde se establece también, leo el título, condiciones generales de trabajo. Cuando se encuentran publicadas en medios de consulta electrónica, tiene el carácter de hechos notorios y no son objeto de prueba. Es la contradicción 130/2018. Entonces, este mismo criterio aplica para el apartado B. Muy bien, y hay que recordar, añadiendo un punto importante, bueno, lo mencionaste muy bien, nada más para puntualizar quizá, el control de convencionalidad ha sido caracterizado tanto por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación como por parte de la Corte Interamericana como de carácter oficioso, es decir, aunque las partes no lo hagan valer, todo órgano judicial, sea del Poder Judicial Federal o del ámbito de competencia de las entidades federativas, está obligado a llevar a cabo el control de convencionalidad cuando haya elementos que le permitan suponer a la autoridad encargada de ese juicio para llevarlo a cabo. Entonces, el caso típico, el caso típico del control difuso, el control de convencionalidad, pues es el caso Hellman, ¿verdad? Que en México cobró mucha relevancia el caso Hellman contra Uruguay de la Corte Interamericana, porque, bueno, el poeta vivía aquí en México, el poeta argentino, fue un caso muy, muy renombrado, ¿verdad? Pero ahí se habla sobre esa obligación que tiene toda autoridad de manera oficiosa de aplicar ese control atendiendo al principio pues pro persona, que en esencia también es eso. Y les recomendamos, por supuesto, a las personas que están viendo el programa que revisen esa importante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso del poeta Juan Hellman, que ciertamente vivió la última parte de su vida en México
y que nos dejó un legado literario de enorme calidad. Pues hemos llegado al final. Yo les quiero agradecer, Elizabeth Miranda Flores, Alma Rubí Villarreal Reyes, sus comentarios, su participación, porque nos han ayudado a entender pues muchas cosas que están planteadas y que son de enorme interés para muchas mexicanas, para muchos mexicanos en este trascendental fallo del Tribunal Constitucional de México. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta pronto.